Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva emisión de su canal Tiro en Pocos Minutos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el área médica, no solamente para la psicología ni para la salud mental. Vamos a hablar de la neuropsicología, que es un tema de bastante abundancia, que es inclusive algo complicado, pero que vamos a tratar de hacerlo lo más práctico y lo más breve posible, ¿no? Para hablar de la neuropsicología tenemos que hablar de áreas del cerebro. El cerebro, a través de la teoría localizacionista, se dice que tiene territorialmente fragmentos que tienen específicamente funciones para la conducta, la sensación y la cognición de las personas. Ya después también veremos que puede haber una extrapolación una vez que se lesiona un área o se pierde a nivel degenerativo un área. Pero lo importante aquí es que en el cerebro está mapeado cada una de las funciones que tenemos como humanos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estas áreas. Las áreas primarias se encargan de las sensaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Supongamos que salimos a las 9 de la mañana de casa y entonces sentimos el sol, sentimos el aire, escuchamos los pajaritos cantar, ¿por qué no? Entonces, hasta ahí van unas sensaciones, ¿no? Después tenemos las áreas secundarias que ya tienen que ver con la percepción. La percepción es la organización que le damos a los sentidos, es decir, a la información que recibimos de la naturaleza. Como bien sabemos, somos organismos biológicos que estamos, se puede decir, codependientemente del ambiente para poder estimular lo que viene siendo nuestro aprendizaje, lo que viene siendo nuestra forma de vida. Entonces, nos damos cuenta que ya en las áreas secundarias ya hay una interpretación de los sentidos. Ah, ok, es un pájaro. Ah, ok, es el aire. Ah, ok, es el sol que brilla. Pero no basta con eso. Nosotros a nivel humano, a diferencia de los animales, tenemos una evolución ya trascendental en ese sentido, y por lo tanto llegamos a las áreas terciarias. Las áreas terciarias tienen que ver con el significado, es decir, ¿qué significado le doy a este pájaro que estoy percibiendo, a este aire, a este sol? Bueno, le doy el significado de que es un nuevo día, le doy el significado de que salí de casa, le doy el significado de que está agradable el clima. Eso ya es en áreas terciarias, y cualquiera de las tres áreas se puede lesionar, y es de lo que vamos a hablar. Una de las formas más regulares de lesionarse es a través de las siguientes causas que mencionaré. Una es un traumatismo craneoencefálico. Esto ocurre cuando una persona tiene un accidente o es golpeada en la cabeza de una forma tan dura que el cráneo se rompe. Es decir, hay una fractura en el cráneo. Y esta fractura, es decir, esta parte ósea que está fracturada, lastima y lesiona áreas cerebrales. Y como bien sabemos, pues cada área tiene una función, entonces esa función se ve afectada. Después tenemos los tumores que por obvias razones cambian la estructura, la morfología del cerebro, por ende las áreas también sufren una lesión. Después tenemos enfermedades neurodegenerativas y tenemos enfermedades del desarrollo, que como bien sabemos pues es el Alzheimer, es el Parkinson y demás enfermedades que tienen que ver con esta parte del desarrollo y con esta parte, digamos, de la vida de una persona tanto en cuanto a su cerebro, ¿no? Muy bien. Estas enfermedades o estas formas de dañar el cerebro, estas son formas de dañar el cerebro las que mencioné, van a generar, dependiendo el área en que sean efectuadas, van a generar los diferentes tipos de enfermedades que ahora voy a nombrar. Es decir, esta es la consecuencia de que se dañe el cerebro. A continuación voy a hablar sobre las consecuencias de que se dañe el cerebro a nivel lesión. Una de las consecuencias puede ser una agnosia. ¿Qué es una agnosia? Una agnosia se refiere al desconocimiento de algo que ya conocías. Según la teoría localizacionista, tenemos específicamente en el cerebro un área que nos permite identificar a los animales. Si dañamos exactamente esa área por alguna de estas causas o de una causa exterior a las que mencioné, bueno, va a llegar el momento en el que una persona no reconozca a los animales. O sea, se va a dar cuenta de que hay algo ahí. Va a tener una sensación, pero ya no va a tener una percepción. Ya no va a saber qué es, va a ser totalmente desconocido y mucho menos va a tener un significado de lo que es. Entonces, por dañarse esa área, se produce una agnosia. Agnosia puede ser la pérdida de reconocimiento de los animales, de rostros,
de nombres, de personas, de cualquier cosa. Cualquier cosa se puede olvidar con una agnosia. Después tenemos las ataxias. Las ataxias tienen que ver con una incoordinación a nivel muscular cuando pretendes hacer una conducta. Es decir, estas personas que, por ejemplo, quieren tomar un vaso y les tiembla la mano, eso es una ataxia. A nivel cerebral está funcionando incorrectamente la información para poder tomar el vaso. Es decir, no hay una coordinación de los músculos con el cerebro y por tanto hay este momento del movimiento un poco catatónico, se puede decir. Entonces esas personas que tienen movimientos involuntarios también tienen ataxias. Después tenemos las alexias. Las alexias tienen que ver con esta incapacidad para leer, esta capacidad para poder comprender la lectura o poder expresar la lectura. Eso tiene que ver con las alexias. Las apraxias es muy parecidas a las ataxias, sin embargo, estas tienen que ver más con la planeación. Es decir, por ejemplo, yo digo, quiero barrer, ok, pero ya no me falla la coordinación, sino lo que me falla es que no tomo la escoba o que la tomo de un lado distinto. Es decir, mi ejecución falla, mi planeación sobre cómo barrer no es adecuada de acuerdo a lo que yo quiero. Esa es una apraxia. Una fascia tiene que ver con esta parte de la pérdida de la capacidad de la comprensión del lenguaje o la pérdida de la capacidad de la comprensión de la expresión del lenguaje. Cualquiera de las dos. Ya sabemos que en el área de Wernicke pues tiene que ver con esta parte de la comprensión y el área de Broca tiene que ver con esta parte de la expresión. Entonces cualquiera de las dos áreas que sea lesionada pues puede provocar una fascia, ¿no? Esta incapacidad de lenguaje, esa capacidad de dominar el lenguaje. Entonces también tenemos una grafia también va relacionada un poco al lenguaje, pero tiene que ver más con esta incapacidad para escribir. Es decir, tienes la idea, sabes cómo plasmarla, pero no tienes la capacidad de escribirla. Llega ese punto en el que el cerebro no te permite ejecutar esas palabras que tienes en tu mente, ¿no? Esa es la grafia. Después tenemos la disartria. La disartria tiene que ver con una incapacidad también motora, en la cual también los nervios y los músculos no funcionan de forma correcta y entonces pues se pierde el sentido de la conducta, ¿no? Esas son algunas de las enfermedades y de las consecuencias que podemos ver en la neuropsicología. ¿A qué se dedica la neuropsicología? La neuropsicología se dedica a rehabilitar a estas personas por medio de la teoría de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad nos dice que número de repeticiones es igual a número de restablecimientos de conexiones. Por lo tanto, si una persona repite mucho una conducta, va a reaprender aquello que perdió. Hay personas que se dañan el área de Broca y por lo tanto tienen esta incapacidad lingüística, pero que la traspolan al área de Wernicke una vez al estarlo intentando, al estar practicando y ensayando el lenguaje, pues se traspola. Entonces estamos hablando de que la neuropsicología se encarga de lograr que la persona reaprenda aquello que perdió por una lesión cerebral, reaprenda quizás en otras áreas, porque como bien sabemos, pues un cambio físico-químico en el cerebro pues produce cambios anímicos y cambios psíquicos. La neuropsicología se encarga de esto, se encarga de esta parte de la conducta, la conciencia, la cognición, los sentimientos y emociones que se pierden por una lesión cerebral. Será todo, espero que tengan un excelente día. Ya saben, dar like, darnos me gusta es aceptado también. Cualquier comentario o sugerencia, estoy a sus órdenes, estoy a su disposición. Y nos vemos en el próximo video. Síganme en mi canal, estamos aquí para satisfacerlos con información.